Shalom, shalom. Parashat Shemot, segunda entrega. En la entrega anterior habíamos explicado el significado oculto, más místico, que tiene el encuentro de nuestros patriarcas con pozos, o la apertura de los pozos. Habíamos estudiado también que el hecho de que les hayan cerrado los pozos significa que la Sitra Ahara, o el lado oscuro del mundo, impide el avance espiritual de las personas, y eso se simboliza con que vienen personas no buenas, pastores o personas de diferentes lugares, y tapan y cierran los pozos que las personas buenas han abierto. Hasta que llega Jacob Avinu, que abre definitivamente ese pozo y el pozo queda abierto, y cuando viene Moshe ese pozo ya está abierto y Moshe lo profundiza mucho más, y por lo tanto su elevación, la elevación de Moshe al pozo, dentro del pozo, con lo que significa ese objeto de poder, es mucho mayor. El Zohar utiliza esta historia para señalarnos algo muchísimo más profundo, que tiene una doble lectura. Tiene una lectura a nivel personal, pero también tiene una lectura a nivel clali, a nivel general. O sea, a nivel personal, esa lectura se va a centrar en la forma en que el ser humano tiene de iniciarse, o sea, de comenzar un camino espiritual para avanzar a estas dimensiones espirituales de concentración, de meditación y de unidad con el absoluto, con lo absoluto. Y a nivel general es parte del proceso que la Umá, que la nación, que el pueblo de Israel va a caminar para poder nuevamente volver a la tierra, volver a la casa, que es el que nos va a enseñar el Sefer Shemot, a través de la recepción de la Torá y de todas las preparaciones y de todos los puntos previos a esa recepción. Entonces el Zohar dice lo siguiente: Matnitim. Hay una Mishnah. Mishnah no en el sentido que nosotros lo conocemos del cuerpo de las Mishnayot, del código de las Mishnayot, eso hecho por Rabbi Yehuda Nasi en Tiberias, que son la base de lo que después va a ser la Gemara al Talmud, sino que hay una enseñanza, dice el Zohar. ¿Y cuál es? Inun de Radfeik Shot. Hay una Mishnah, una enseñanza de aquellos que buscan, la expresión del Zohar es bastante más concreta, que persiguen la verdad. Rodfeik Shot, persiguen diciendo que la están buscando, no que la quieren destruir, sino que la buscan, que están detrás del Keshot, o sea, de la verdad. ¿Y quiénes son las personas que están detrás de la verdad? Son personas que tienen tres características. Número 1, Inun de Tab'u Raza de Mehemnuta. Primero son aquellos que buscan, de Tab'u, que requieren, que piden el misterio de la Emuná, Mehemnuta, o sea que están buscando ingresar al misterio de la Emuná. Cordovero y otros comentaristas del Zohar nos enseñan que esta característica de los que buscan la verdad se refiere a aquellos que intentan entender el Sod del Malhut. O sea, aquellos que están buscando la verdad, tienen una de las características que tienen, es que tratan de entender cuál es el Sod de la Emuná. Emuná es Malhut, o sea, la Emuná, la fe, está representado por la Sefirá de Malhut, y por lo tanto se refiere o tiene que ver con esta organización del mundo espiritual, que es el Malhut, ¿no? El Malhut es lo que organiza el mundo del espíritu. Y la primera característica que tiene una persona que busca la verdad es ingresar precisamente, o intentar buscar, revelar, entender los misterios del Malhut. Esta es la primera característica. Segundo, dice el Zohar, Inun deiddabeku bekishura mehemna. Aquellos que se unen, que se relacionan, que buscan ser uno, conectarse con un kesher fuerte, con un kesher fiel, verídico, que son aquellas personas que a través del estudio
se unen a toda esta organización espiritual que llamamos Malhut. O sea, la segunda característica no es solamente buscar, estudiar y entender los misterios del espíritu, sino que la segunda característica que tienen las personas que buscan la verdad es que además quieren conectarse, o sea, entrelazarse con ese misterio. Dentro de la Yahadut, ese jibur se da a través del cumplimiento de la Torah y de las mitzvot. A nivel clalí general en el resto del mundo, a través de las mitzvot de los Benei Noach y del comportamiento moral y ético, a través de el conectarse al espíritu, no es solamente algo abstracto, sino que hay una forma de unirse al sistema del Malhut. Y finalmente hay una tercera característica que trae el Zohar que dice Inun de Yadein Orhoi de Malkaila. Y finalmente están los que conocen los caminos del Rey Superior. Esas son las palabras del Zohar y explican los comentaristas del Zohar precisamente que se refiere a los que ya saben cómo proviene, cómo se deriva la energía desde la Sefirá de Binah hasta la Sefirá de Malhut. O sea, cómo funciona el mundo espiritual hasta que recibe esta organización. O sea, Malhut recibe todas las fuerzas de la Sefirot, de los Partzufim superiores. Estas tres características, buscar la verdad, unirse a la verdad y entenderla, Bemet, estos tres puntos son los tres escalones que marcan la iniciación. O sea, la iniciación pasa por etapas, ¿no? Está esta primera etapa en que una persona estudia, está una segunda etapa en que la persona se une ya al sistema, y la tercera etapa en que la persona ya sabe, y como ya sabe o ya tiene un cierto conocimiento, no se termina de ingresar nunca hasta el final, y ya puede también comunicarlo. ¿Bien? Entonces son las tres etapas clásicas de la iniciación, ¿okay? El acercamiento, la comunión y finalmente el magisterio, la parte más elevada. Bueno, el Zohar trae esto porque todos aquellos que tengan estas características, que han pasado estos tres pasos, dice el Zohar, Karibu Shimu. Karibu Shimu. O sea, Karibu Shimu quiere decir acérquense y escuchen. Esto quiere decir que va a ser más fácil y probablemente es conditio sine qua non que para poder acercarse y escuchar los misterios que se van a revelar, y especialmente en esto que vamos a estudiar, se necesita pasar por estas etapas. O sea, se necesita intentar estudiar, unirse al mundo del espíritu y también enseñar desde el mundo del espíritu. El que alcance esto, Karibu Shimu, acérquese y escuche. ¿Y qué es lo que tiene que escuchar? Entonces el Zohar abre acá un tema complejo y profundo que es necesario entender para comprender justamente todo el mareje introductorio a el libro, ¿no? Al libro misterioso del que hablamos. Dice, Kada saliku tren benafku lekadmut hat. Cuando subieron dos, se refiere a los dos ángeles, al ángel Sandal y al ángel Matat, que son dos fuerzas que utiliza la Ashgajá, la supervisión divina, para la revelación de los misterios a los seres humanos. Cuando suben los dos ángeles, Sandal y Matat, Lekadmut Had, y suben hacia una entidad que es una sola, que es el Yesod, o sea que suben hasta el Yesod, Umekablen le bentrendroim, y el Yesod, que es la sefirá que se encuentra en la columna de medio, esta sefirá es recibida, o sea, es activada, se refiere a que se activa esta fuerza,
Bein Trendroim, entre los dos brazos, o sea, entre el brazo de la derecha y la izquierda, entre la Sefirot que está a la derecha y el Sefirot que está a la izquierda. O sea, cuando comienza a activarse el mundo espiritual, que se activa precisamente a través de estos dos malajim, del ángel Sandal y del ángel Matat. Ahora, hay que saber que el ángel Matat y el ángel Sandal eran representados por los dos querubines que estaban sobre el arca de la alianza, en el Kodesh HaKodashim, en el templo. Había un arca, sobre esa arca habían dos dibujos como de dos ángeles. Un ángel representaba una fuerza femenina que está expresada por el ángel Sandal y otra fuerza masculina que está representada por el ángel Matat. Cuando ellos suben, esto quiere decir cuando Am Israel Mafil pone en acción lo que está dentro del arca, que es la Torá, entonces estos ángeles suben y comienzan a activar el mundo espiritual. Y en ese momento, cuando se activa el mundo espiritual, Tren Nachteletata, dos de las sefirot, que son las que están abajo, que es la sefirá de Netzach y la sefirá de Hod, bajan, o sea, se concretan en el Yesod, y del Yesod construyen el Malhut. Had Minayu, uno de ellos, que es el que se va a construir, que es el Malhut, va a terminar llamándose Hakla de Tapujin Kadishim. Se va a llamar el campo de las manzanas sagradas, que es un musag, es un concepto en Cábala que representa al Malhut. O sea, al reinado, a la organización de lo espiritual. En el mundo del Sod, el Hakal Tapujin Kadishim es un concepto que representa en la noche de Shabbat, o sea, en Erev Shabbat, 3 veces en la Tefilot se dice Vaihulu. Una vez se dice la Amidad, otra vez se dice después de la Amidad y una vez se dice antes del Kiddush. Cada una de las 3 veces que se dice Vaihulu, 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 están representándose al Hakal Tapujin Kadishim. El primer Vaihulu representa al Hakal, al campo. El segundo Vaihulu representa al Tapujim, a las manzanas. Y el tercer Vaihulu en el Kiddush representa Kadishim, y es por eso que esa ceremonia se llama Kiddush, porque representa a la expresión Kadishim dentro del campo sagrado, que es el campo de las manzanas. Todas estas son metáforas que nos enseñan y nos construyen el mundo del Malhut, el mundo de lo espiritual dentro de Am Israel, especialmente en el momento que ingresa el día sagrado, que es el día de Shabbat. Behiu Mihai Bira Yatbe. Y este Hakal Tapujin Kadishim es otro nombre para el pozo. O sea, el pozo es precisamente este lugar sagrado, este lugar de poder que indica precisamente este campo. El campo, el pozo. Son términos que sinónimos, por ponerlo en estos términos, de la energía que se está abriendo para que Israel adquiera la iniciación y adquiera los conocimientos más elevados. Termina diciendo el Zohar sobre esto, que este lugar, Motaba de Neviei Yankin Be, este es el lugar donde los Neviim absorbían o recibían sus inspiraciones. El profeta precisamente recibe la inspiración del pozo o del Hakal Tapujin Kadishim, porque son las mismas esencias que los están activando a ellos. En otras palabras, cuando Am Israel pone en acto lo que está dentro del Aarón, que es la Torá, en su estudio y en su cumplimiento, se producen cambios espirituales, que estos cambios espirituales se reflejan nuevamente dentro de Am Israel en el espíritu de profecía. Cuando Am Israel se desvían y el estudio de la Torá o su cumplimiento baja de nivel, estos procesos no ocurren y por lo tanto la profecía tampoco está presente. Pero cuando sí pasa, entonces la profecía sí se expresa, sí está, como nos quiere enseñar el Zohar a través de estos ejemplos, de estas metáforas, que es el sistema, el lenguaje del misticismo. El lenguaje del misticismo funciona así.
Este tema, como les había dicho, es una introducción para algo muchísimo más profundo. O sea, la forma en que el mundo espiritual comienza a actuar desde los ángeles que suben y que hacen que bajen las influencias para que se presente el pozo, el Hakal Tabuhin Kadishim, y que de esa manera exista profecía en el mundo, en la época de Moshe Rabenu llega a su punto más alto. Después lo vamos a tener también en Shlomo, pero en la época de Moshe llega a un punto muy alto. Y esto va a traer consigo la existencia de otro artículo de poder, que esta vez este otro artículo de poder sí va a permanecer, a pesar que la profecía puede ser que ya no esté presente, pero este otro objeto sí va a permanecer porque ya es parte de nuestro ADN, en los términos estos. Dice el Zohar más adelante, dijimos que esto es una introducción para esto, que es la historia del libro misterioso. Rabbi Elazar Berrabi Abba, Abu Azle Mitveria Letzipori. Rabbi Elazar Berrabi Abba estaban caminando desde Tiberia a Tzipori. Así como en la historia anterior también hubo una pregunta en un camino, acá también hay una pregunta en otro camino. Es parte de las dimensiones del espíritu, estar en los caminos, estar caminando, estar avanzando, estudiando, se refiere, y ahí hacer las preguntas, o los comentarios, o las enseñanzas. Ade Abu Azle, mientras antes que llegaran a Tzipori, Pagabehu Had Yudae, se encontraron con un Yehudi. Ithaber Beadayo, que se juntó con ellos en el camino, o sea, algo en el estudio los llevó a encontrarse con alguien, ¿no? Amar Belazar, dijo Rabbi Elazar, Kol Had Leima Mila de Oraita, que cada uno diga algunas palabras de Torah. Patahiu abrió aquel, o sea, el hombre que encontraba en el camino, de Amar y dijo, Bayomer Hani, Bayomer, Elai Hinnabe Ben Adam, me dijo a mí, trae el pasuk de Yehezkel que habla sobre los personas que resucitaron en el valle de Dura, y que escuchó ahí el profeta Yehezkel que a Kadosh Baruj Hu le dijo, Hinnabe Ben Adam, profetiza, ser humano, Hinnabe, profetiza el arruaj hacia el viento, ve a Marta el arruaj y le vas a decir al ruaj, etc. Trae el pasuk que dice, Mehai Kra Yadana atar de arruaj naf kamine. De este pasuk podemos entender cuál es el lugar de donde el viento sale de allí. Bejiyahil Abba Yehezkel le naba'a a la ruaj. Y entonces pregunta él, si es así, ¿cómo es posible que Yehezkel hiciera una profecía sobre esto, sobre el lugar donde el viento sale? ¿Cuál es el sod delineado? Está preguntando qué significa esto, ¿no? Be'aketiv está escrito en Adam Shelit Berruach Leholo et Arruach. Dice, el ser humano no puede manejar el viento como para poderlo aprisionar. Entonces, ¿cómo Yehezkel va así, de alguna manera, a controlar el viento? O sea, es una forma que tiene esta persona de preguntar el sod, el misterio de este pasuk. El abarnash lo yahil shalta'a berruach abal kut shabrihu y ushalit. En cambio, Akadosh Baruj Hu sí puede controlar el viento y toda la naturaleza. Bejula bealmembre haba mitnabe Yehezkel. Y sobre lo que Akadosh Baruj Hu le ordenó es lo que Yehezkel hizo nevuá. O sea, la profecía de Yehezkel está basada en lo que Akadosh Baruj Hu le dijo. Tú, ve además, de aha hurruah haba begufa beay alma, beginkach itnabe ale. Y además este viento estaba en este mundo y es por eso que sobre ese viento hizo él profecía. Cuando ellos están hablando sobre este tema, se encuentran con una gruta, con una cueva. Están hablando sobre la profecía esta de la resurrección de los huesos secos en el valle de Dura. Y se encuentran ahí en la mitad del desierto con una caverna. Y ingresan a la caverna. Dentro de esta caverna hay un libro. Cuando el Yehudí quiere tomar el libro desaparece, porque era una Metziut Ruhani. La explicación de esta historia, que ingresan, los sabios llegan, van caminando, encuentran una cueva, ingresan por la cueva, dentro de la cueva hay un libro que la persona esta que estaba explicándoles lo de la resurrección,
de los huesos secos de Yehezkel, toma el libro desaparece. Bien. Esto es una cosa compleja y algo profundo, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto? Y podemos explicar en forma simple lo siguiente. El mundo del espíritu, el mundo que construyó Am Israel cuando existía profecía, que viene de Hashem Itbaraj, como lo prueba este Yehudí, que dice que no fue Yehezkel el que le habló al Ruach, sino que fue Yehezkel el que repitió las palabras que Kadosh Baruj Hu dijo que dijera, porque es finalmente Hashem el que lo maneja. Cuando Am Israel vivía en estas dimensiones de la iniciación a nivel profundo y verdadero, construyó un mundo, construyó todo un sistema espiritual que, a pesar que hoy día no tengamos profecía, ese sistema está presente. Y está presente en todos aquellos conceptos con los cuales Am Israel se desenvuelve espiritualmente, ya sea en el cumplimiento de la Torá a través de las mitzvot, ya sea en el estudio de la Torá a nivel simple, como es el estudio, por ejemplo, de las halajot, o el estudio de las maravillosas discusiones que los sabios tienen en el Talmud, o a través del estudio del Zohar, o sea, de los conceptos más profundos de la Torá. Esas energías quedaron allí y están allí. Son nuestro Hakal Tapuhin Kadishim, son nuestro pozo. Ese pozo está abierto, a pesar que la nebuá en sí hoy día no la tengamos debido a la dinámica del pueblo y a la forma en que se desarrolló por la historia, y que muchas veces no hemos sido fieles al mensaje cósmico y al proyecto que Akadosh Baruj Hu nos entregó. Hemos construido este mundo espiritual, y el Hakal Tapuhin Kadishim está presente con nosotros. Está presente en Erev Shabbat, como dijimos, a través del Vaihulu, Vaihulu, Vaihulu. Está presente a través del pozo. El pozo que ya está abierto y del que podemos beber. Esa es nuestra energía espiritual. Y ahí nosotros nos alimentamos, de ahí nosotros recibimos ese koach que nos permite seguir construyendo el mundo del espíritu, avanzando en su estudio y avanzando en su conocimiento y en su enseñanza. Por lo tanto, como dijimos, el encuentro con el pozo de Moshe, como fue el encuentro del pozo con Jacob, y como antes fue el excavarlo con Abraham e Isaac, tienen una finalidad. Y esa finalidad es que esté allí. El que quiera puede ir y beber de él. Allí está presente y sigue allí. Y por lo tanto es necesario no perder, no olvidar que sus aguas son dulces y nos llenan de energía, de felicidad y de conexión con aquello que va más allá de nuestro mundo.